Imagina que te quitan el suelo que pisas no porque hayas hecho algo malo, sino porque un burócrata a 5000 años luz decidió que tu jardín no encaja con la estética galáctica. Imagina ver a tu madre llorar mientras un dron desintegra el álbum de fotos de tu infancia porque pesa demasiado para el cupo de evacuación, mientras un instructor alienígena te dice, con una sonrisa fría, que deberías estar agradecida por la oportunidad de servir a una raza superior. Te dijeron que los humanos éramos frágiles, que nuestro tiempo había pasado, pero se olvidaron de que un animal herido no es débil, es peligroso. Me llamo Elena, y antes de que ese maldito alienígena volviera a abrir la boca para amenazar a lo único que me queda, decidí que era hora de que conocieran a la bestia que criamos en el barro de la tierra. Bienvenido a Nexo HFY, prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Valle Verde solía oler a pino y a café recién hecho por las mañanas, pero ahora solo olía a ozono y a ese metal quemado que dejan los motores de los transportes de la Asociación de Propietarios Galácticos, APG. Eran las 6 de la tarde y el cielo estaba de un color violeta artificial que me revolvía el estómago. Estaba sentada en el porche, apretando una llave inglesa vieja contra mi pecho, viendo cómo los camiones de carga de la APG flotaban sobre el asfalto que mi padre ayudó a pavimentar hace 20 años. Mi hermano David estaba a mi lado, intentando arreglar su pierna mecánica, un modelo barato que fallaba cada vez que había humedad, mientras las lágrimas de pura impotencia le surcaban la cara manchada de grasa. El problema empezó con una notificación holográfica que parpadeaba en la puerta de entrada como un mal augurio. Incumplimiento del Código de Armonía Estelar. Un eufemismo corporativo para decir que nuestra urbanización, nuestro hogar de clase trabajadora, iba a ser demolido para construir un puerto de carga de lujo. Mi madre, Carmen, estaba dentro de la casa intentando meter toda una vida en 3 maletas de plástico reforzado. La oía sollozar, un sonido apagado que me quemaba por dentro más que cualquier rayo de plasma. Ella no entendía de leyes intergalácticas ni de derechos de propiedad orbital. Ella solo sabía que las rosas que plantó cuando nació David iban a ser trituradas por una excavadora de antimateria. Entonces apareció él, el instructor Martínez, o al menos así se hacía llamar el humano traidor que trabajaba para los amos. Venía acompañado de 2 guardias de la APG, esos seres altos de piel grisácea y ojos que parecían cámaras de seguridad, que nos miraban como si fuéramos una plaga de hormigas en un picnic. Martínez caminaba con una arrogancia que me daba ganas de vomitar, con su uniforme impecable que contrastaba con mis manos callosas y llenas de aceite de motor. Se detuvo frente a nuestro porche, ajustándose los guantes de cuero sintético mientras miraba con desprecio la pierna de David. Rodríguez, ya habéis tenido las 48 horas de cortesía, dijo Martínez, con una voz que pretendía ser amable pero que apestaba a condescendencia. La paciencia del consejo tiene un límite. Si no desalojáis en los próximos 10 minutos, los drones de limpieza procederán a la desintegración por contacto. No hagáis esto más difícil de lo que ya es. Vuestra madre ya es mayor para andar con dramas, y tu hermano, bueno, ya tiene bastantes problemas para caminar como para que le añadamos una detención forzosa. David apretó los dientes, su mano temblando sobre la herramienta. Esta es nuestra casa, Martínez. Mi padre pagó por este suelo con 30 años de servicio en las minas de asteroides. No podéis simplemente borrarnos del mapa porque un alienígena quiera aparcar su yate espacial aquí. Es una puta injusticia. Martínez soltó una carcajada seca, inclinándose hacia David. La justicia es para los que pueden pagarla. Chico. En este sistema, vosotros sois ruido visual. Basura orgánica. Si me vuelves a levantar la voz, me aseguraré de que tu próxima casa sea una celda de 3x3 en el cinturón de asteroides. Y créeme, allí no te darán mantenimiento para esa chatarra que llevas por pierna. Sentí un clic en mi cabeza. No fue un pensamiento, fue una liberación. Durante meses había estado trabajando en el sótano, escondida entre motores de desguace y chips de contrabando que David hackeaba para mí. Había estado alimentando algo,
Una interfaz neuronal que mi padre encontró en un naufragio y que la APG pensaba que era solo basura tecnológica. La llamábamos la bestia. Era un sistema de defensa biomecánico que se conectaba a los nervios y amplificaba cada gramo de rabia humana, convirtiéndola en fuerza física y control electrónico. Hasta ese momento, me había dado miedo usarla. Pero al ver la cara de terror de mi madre asomándose por la ventana y el desprecio en los ojos de Martínez, el miedo se evaporó. Me levanté lentamente, dejando la llave inglesa en el suelo. Martínez me miró de arriba abajo, sonriendo con suficiencia, pensando que me iba a rendir. Dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal, y me puso una mano en el hombro, apretando con fuerza para demostrar su autoridad. Sus guardias alienígenas levantaron ligeramente sus varas de plasma, esperando una excusa para disparar. Eso es, Elena. Sé una chica lista, susurró Martínez. Acepta el destino de tu especie. Eres débil, eres pequeña y no tienes nada con que luchar. No me obligues a destruirte aquí mismo delante de tu familia. Le devolví la mirada, pero ya no era Elena la mecánica la que le miraba. Era el depredador que la Tierra había forjado durante milenios. Sentí como los filamentos de grafeno bajo mi piel empezaban a vibrar, conectándose a mi columna vertebral. Una descarga eléctrica, caliente y salvaje, recorrió mis brazos. Mi sonrisa fue lo que lo detuvo, no era una sonrisa de paz, era el aviso de que el hambre acababa de despertar. Martínez, dije, y mi voz sonó con una profundidad que hizo que los guardias retrocedieran un paso por instinto. Tienes razón en una cosa, somos pequeños. Pero te equivocas en todo lo demás. No tienes ni idea de lo que un humano puede guardar en su sótano cuando le quitan la esperanza. Antes de que me vuelvas a amenazar, antes de que toques un solo ladrillo de esta casa, conoce a mi bestia. En ese momento, las luces de toda la calle empezaron a parpadear y un rugido metálico surgió de las alcantarillas de Valle Verde. La venganza no iba a ser bonita, pero iba a ser nuestra. Por fin, sentí que la justicia estaba a punto de llamar a la puerta con un puño de hierro. El instructor Martínez dio un paso atrás, su mano resbalando de mi hombro como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Sus ojos, antes llenos de esa superioridad barata, se abrieron de par en par al notar el sutil resplandor ámbar que empezaba a filtrarse por mis poros. No era luz, era energía cinética pura buscando una salida. Los dos guardias alienígenas de la APG emitieron un chasquido gutural, un sonido que sus traductores universales no pudieron procesar, mientras sus varas de plasma zumbaban al cargarse. El ambiente en Valle Verde se volvió pesado, como si la gravedad misma hubiera decidido duplicarse sobre el porche de mi casa. David se quedó inmóvil, sosteniendo el destornillador como si fuera una daga, pero sus ojos estaban fijos en mis brazos. Los filamentos de grafeno, que hasta hace un segundo eran simples cicatrices quirúrgicas bajo mi piel, empezaron a hincharse y a latir con un ritmo negro y viscoso. Era el sistema de respuesta depredadora despertando. Mi padre lo había llamado un error de ingeniería divina, pero para mí era el único lenguaje que estos bastardos iban a entender. El dolor de la conexión era una agonía dulce, un fuego que recorría mi columna vertebral y se instalaba en la base del cerebro, borrando cualquier rastro de la Elena que pedía permiso para existir. Martínez intentó recuperar la compostura, su mano derecha buscando instintivamente la pistola de pulsos en su cadera. ¿Qué demonios te has hecho, Rodríguez? Preguntó, con la voz temblando apenas un hilo. Te has inyectado tecnología prohibida. Eso es una infracción de nivel Omega. El Consejo te va a desintegrar solo por llevar eso en la sangre. Guardias, neutralizadla. Es una amenaza biológica. Uno de los guardias grises avanzó, su cuerpo alto y desgarbado moviéndose con una gracia artificial. Levantó su vara de plasma, apuntando directamente a mi pecho. Yo no me moví. No necesitaba hacerlo. La bestia ya estaba conectada a la red eléctrica de la calle a través de mis pies. Con un solo pensamiento,
La energía de los generadores de la urbanización fluyó a través de mí como un rayo invertido. El guardia disparó, pero el plasma, en lugar de atravesarme, fue absorbido por el aura de interferencia magnética que mis nuevos nervios proyectaban. El rayo violeta simplemente desapareció en el aire, dejando un rastro de olor a ozono. Antes de que el alienígena pudiera parpadear, mi mano salió disparada con una velocidad que rompió la barrera del sonido en un espacio de apenas 1 metro. No lo golpeé con la mano abierta. Mis dedos se habían cerrado en un puño que vibraba con la frecuencia de una cortadora industrial. El impacto en el pecho del guardia hizo que su armadura de cerámica galáctica estallara en 1000 pedazos. El ser salió volando por encima del camión de la APG, aterrizando 50 metros más allá, en medio de los escombros de la casa de los vecinos. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el chirrido de los circuitos quemados de la vara de plasma que había caído al suelo. «Elena», gritó mi madre desde la ventana, con la voz llena de un terror que me partió el alma por un segundo. Pero ese dolor familiar fue inmediatamente absorbido por la máquina. Ya no había espacio para el miedo, solo para la ejecución de la sentencia. Me giré hacia Martínez. El hombre estaba pálido, su arrogancia se había derretido como cera barata bajo un soplete. Sus dedos tropezaron con el cierre de su funda, pero antes de que pudiera sacar el arma, yo ya estaba frente a él, mi rostro a centímetros del suyo. Podía oler su sudor rancio y el café sintético de su aliento. La bestia rugía en mis oídos, pidiéndome que le arrancara la cabeza, pero me obligué a mantener el control. Quería que sufriera la misma humillación que le había infligido a mi hermano. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre la basura orgánica, Martínez? Susurré, y mi voz sonó como el metal rozando el hormigón. Pues mira a tu alrededor. Tus amos están muy lejos, y aquí abajo, en el barro, la única ley que funciona es la que yo decida escribir hoy. No eres un instructor, no eres un oficial. Eres un traidor que vendió a su propia gente por un uniforme que ni siquiera te queda bien. Con un movimiento perezoso, le quité la pistola de la mano y la aplasté entre mis dedos como si fuera una lata de refresco vieja. El metal se retorció y el plástico crujió, soltando una pequeña chispa que le quemó la mejilla. Martínez cayó de rodillas, sollozando, con las manos levantadas en un gesto patético de súplica. Su compañero gris, el otro guardia, se quedó paralizado, sus sensores incapaces de procesar como una humana inferior había incapacitado a su unidad de élite en menos de 3 segundos. «Por favor, Elena», gimió Martínez. «Solo sigo órdenes. Si me matas, enviarán a los liquidadores. Borrarán Valle Verde del mapa estelar. Piensa en Carmen. Piensa en David. He pasado toda mi vida pensando en ellos mientras vosotros nos pisoteabais». Respondí, sintiendo como los filamentos de grafeno se extendían ahora por mi cuello, dándome una visión térmica de toda la zona. Hoy no voy a pensar. Hoy voy a limpiar. Miré hacia el cielo violeta. Un crucero de la APG empezaba a descender, atraído por la alerta de combate. Era una mole de metal oscuro que ocultaba el sol, proyectando una sombra de muerte sobre nuestro jardín. El conflicto real estaba empezando, y la sanación de nuestra familia requería que ese gigante cayera. «David», dije, sin apartar la vista de la nave, «entra en la casa y protege a mamá. Cierra los ojos. Lo que viene ahora no es para humanos. Es para bestias». El suspenso en el aire era tan denso que costaba respirar. Martínez seguía en el suelo, meado de miedo, mientras yo esperaba que la rampa de la nave nodriza se abriera. Sabía que venían a por mí, pero eso era exactamente lo que quería. Por fin, después de años de agachar la cabeza, el campo de juego se estaba nivelando. Joder, por fin. La mole de metal oscuro de la APG, el crucero de clase administrador, se detuvo a escasos 30 metros sobre las copas de los pinos carbonizados. El estruendo de sus motores de gravedad no era un sonido, era una vibración que te descolocaba los dientes y hacía que los platos en la cocina de mi madre saltaran hasta hacerse añicos.
La rampa de desembarco se deslizó hacia afuera con un siseo hidráulico, y de la neblina de refrigerante surgieron ellos, los liquidadores. Eran 6 siluetas delgadas, envueltas en armaduras de policarbonato traslúcido que dejaban ver sus órganos artificiales palpitando en un fluido azul. No eran soldados, eran exterminadores biológicos. Martínez, viendo su llegada, intentó recuperar un poco de su asquerosa dignidad. Se arrastró por el suelo, alejándose de mí, gritando hacia la nave con la voz rota por el pánico y la esperanza. Aquí está la anomalía. Es la unidad Rodríguez 4. Ha comprometido la seguridad del sector con tecnología prohibida. Borradla a ella y a toda su maldita estirpe. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un odio que solo un cobarde puede sentir cuando cree que tiene el respaldo de un gigante. Estás muerta, Elena. No hay sistema en la galaxia que te salve de un liquidador. Van a desarmarte pieza por pieza mientras tu familia mira. Sentí a David agarrar el marco de la puerta de casa. Su pierna mecánica emitía un chirrido agudo, sobrecargada por la interferencia estática que generaba mi presencia. El drama de nuestra vida, las deudas, el hambre, el miedo constante a que nos desconectaran el aire o el agua, se condensó en ese momento. Vi a mi madre a través del cristal, su rostro envejecido 10 años en una sola tarde, sosteniendo la foto de mi padre contra su pecho. Esa imagen fue el último gatillo. La sanación no vendría de la paz, vendría de la erradicación de los que nos consideraban una estadística. David, entra. Ahora, ordené, y esta vez mi voz no era humana. Era un coro de frecuencias bajas que hicieron que los cristales de la calle estallaran hacia afuera. No dejes que mamá vea esto. Los liquidadores tocaron el suelo sin hacer ruido. Sus armas no eran varas de plasma, sino filamentos de nanoláser que podían rebanar el acero como si fuera mantequilla. Se movieron en una formación de abanico perfecta, sin emociones, sin vacilación. Eran la encarnación de la asociación de propietarios. Fríos, eficientes y absolutamente despiadados. El líder levantó una mano y un rayo rojo, más fino que un cabello, cortó el poste de luz de nuestro jardín, dejando la calle en una penumbra iluminada solo por el brillo de mis propios nervios. Objetivo identificado, hembra humana, clase trabajadora, amenaza nivel 9, dijo una voz sintética que salía de los cascos de los liquidadores. Probad el borrado de memoria física. Iniciad ejecución. El suspenso se rompió cuando el primer liquidador se lanzó hacia mí. Se movía como un borrón azulado, su espada de nanoláser trazando un arco mortal hacia mi cuello. Pero mi percepción del tiempo ya no era lineal. Gracias a la bestia, veía el mundo en fotogramas lentos, casi estáticos. Pude ver la condensación de su aliento artificial, el desgaste en su armadura y la trayectoria exacta de su ataque. No esquivé. Simplemente extendí el brazo y atrapé el filo del nanoláser con la palma de mi mano. El láser rugió, intentando desintegrar mis células, pero los nanobots de mi padre habían creado una capa de diamante artificial sobre mi piel en milisegundos. El calor era inmenso, un dolor abrasador que me recordaba que seguía viva, pero no me detuve. Cerré la mano sobre la luz sólida y la partí. El liquidador emitió un sonido que parecía un error de sistema. Antes de que pudiera retroceder, le clavé los dedos en el pecho, atravesando el policarbonato y arrancando el núcleo de energía azul que lo mantenía en funcionamiento. El ser cayó al suelo, apagándose como una bombilla vieja. Los otros 5 se detuvieron en seco, procesando algo que no estaba en sus manuales. Un humano que no solo resistía, sino que dominaba. ¿Eso es todo lo que la gran asociación tiene para protegernos? Rugí, sintiendo como la energía del núcleo que acababa de arrancar fluía hacia mis propios circuitos, sobrecargando mi fuerza. ¿Esto es lo que enviáis para asustar a una madre y a un chico cojo? Conoced a mi bestia antes de volver a amenazar mi hogar. Me lancé contra ellos como un huracán de odio y grafeno. Fue una danza de metal destrozado y fluidos sintéticos. Uno de ellos intentó flanquearme,
pero lo intercepté con una patada que le hundió la caja torácica hasta la columna. Otro intentó dispararme desde la distancia, pero hackeé sus sistemas ópticos a través de la red inalámbrica que mi mente ahora controlaba, obligándolo a disparar contra su propio crucero. La nave nodriza recibió el impacto y empezó a tambalearse, sus motores de gravedad soltando chispas de color ámbar. Martínez intentaba esconderse detrás de un contenedor de basura, llorando y rezando a dioses en los que nunca había creído. Verlo ahí, reducido a una piltrafa humana mientras sus dioses de porcelana eran desguazados por una mecánica de barrio, fue la mejor medicina para mi alma herida. El conflicto estaba escalando, y el olor a victoria empezaba a ganarle la partida al olor a ozono. «Joder, por fin», gritó David desde la ventana, olvidando por un momento su miedo para vitorear el desastre que yo estaba provocando. «Dals duro, Ellen. Enséñales quién manda en Valle Verde». Pero entonces, el crucero de la APG emitió un sonido agudo, un pulso electromagnético diseñado para apagar toda la tecnología de la ciudad. Sentí que mis piernas fallaban y que la bestia se apagaba por un instante. La oscuridad total cayó sobre la calle. La oscuridad que cayó sobre Valle Verde no era solo la falta de luz. Era un vacío absoluto, un silencio electrónico que se sentía como si te arrancaran los tímpanos. El pulso electromagnético del crucero había frito los transformadores de la calle, y lo que era peor, había mandado un choque de estática directamente a mi médula espinal. Sentí como la bestia se encogía dentro de mí, los filamentos de grafeno volviéndose inertes y fríos bajo mi piel. Caí de rodillas sobre el asfalto caliente, jadeando, mientras el sabor a metal llenaba mi boca. Martínez, que hasta hace un segundo era una mancha de llanto en el suelo, soltó una carcajada ronca al ver que el resplandor de mis brazos se apagaba. Se puso de pie con dificultad, sacudiéndose el polvo del uniforme con una arrogancia renovada por la tecnología superior de sus amos. «Se acabó el truco de magia, Rodríguez», gritó, pateando un trozo de escombro hacia mí. «Creías que podrías saquear al consejo con chatarra de desguace. Ese pulso ha quemado hasta el último chip de este barrio. Ahora eres solo una humana tullida y tu hermano es un estorbo que ni siquiera podrá mover su pierna de juguete». Miré hacia la casa. David estaba tirado en el porche, su pierna mecánica echando humo, inmóvil. Mi madre gritaba su nombre desde el interior, golpeando la puerta que se había bloqueado por el fallo del sistema de seguridad. El drama de nuestra indefensión volvió a golpearme, pero esta vez con un peso físico. Los 4 liquidadores restantes se acercaban lentamente, sus ojos azules parpadeando mientras reiniciaban sus sistemas de combate. El conflicto con la asociación ya no era una pelea de alta tecnología, era una lucha por la supervivencia pura, y yo me sentía vacía. «Liquidadores, terminad el trabajo», ordenó una voz desde el crucero, amplificada por megáfonos que no necesitaban electricidad. «Proceded a la eliminación manual, sin desperdicio de energía». Uno de los alienígenas se acercó a mí, levantando su mano de 3 dedos, que ahora terminaba en una cuchilla de acero frío, ya que su nanoláser se había agotado. Me miró con ese desprecio infinito que tienen los que se creen inmortales. Pero cometió el error fatal que todos los de su clase cometen. Creyó que mi fuerza venía de los chips. Creyó que la bestia era la máquina, cuando la máquina era solo el amplificador. «Martínez», susurré, mientras el liquidador levantaba la cuchilla sobre mi cabeza. «¿Sabes por qué mi padre escondió esto en el sótano y no en un laboratorio?» Cerré los ojos y busqué el dolor. Busqué el recuerdo de mi padre muriendo en una mina sin aire porque la APG no quiso pagar los filtros de repuesto. Busqué el llanto de David cuando perdió la pierna. Busqué la cara de mi madre hoy mismo, viendo cómo destruían su vida. No necesitaba electricidad. Mi corazón, latiendo a 200 pulsaciones por minuto, era un reactor de fusión alimentado por pura rabia humana. Sentí un crujido interno. No fue un cortocircuito, fue mi propia voluntad forzando a los filamentos de grafeno a moverse mediante pura presión hidráulica de mi sangre. Mis ojos se abrieron,
y esta vez no brillaban con luz ámbar, sino que estaban inyectados en sangre, oscuros y feroces. Antes de que el liquidador pudiera bajar su cuchilla, mis manos se cerraron sobre su garganta de goma y metal. El ser intentó forcejear, pero mi fuerza ya no era eléctrica. Era la fuerza de un animal protegiendo su madriguera. Con un rugido que desgarró mis propias cuerdas vocales, levanté al alienígena sobre mi cabeza y lo estampé contra el suelo con tal violencia que el asfalto se agrietó. No me detuve. Me lancé sobre el siguiente como una sombra, usando mis manos desnudas para arrancar las placas de su armadura. El suspenso se transformó en una masacre primitiva. Los liquidadores, entrenados para guerras de botones y sensores, no sabían cómo reaccionar ante una humana que les mordía, que les arrancaba los cables con los dientes, que les golpeaba con la fuerza de 1.000.000 de años de evolución violenta. «Es imposible», chillaba Martínez, retrocediendo hacia la sombra del crucero. «El pulso debería haberte matado. Eres una aberración». «Soy humana, Martínez», dije, escupiendo sangre azul que no era mía mientras me levantaba entre los restos de los 3 liquidadores que acababa de despedazar. «Y los humanos inventamos la guerra mucho antes de que vuestro consejo supiera escribir un contrato». El último liquidador, aterrorizado por lo que estaba viendo, activó su protocolo de huida y saltó hacia la rampa del crucero. Pero yo no iba a dejar que se fueran. No esta vez. Agarré una de las vigas de metal que habían caído de la casa de los vecinos, una barra de acero de 6 metros, y la lancé con una puntería perfecta. La viga atravesó la rampa de la nave, bloqueándola y atrapando al alienígena a mitad de camino. La sanación de mi espíritu empezó a sentirse real. La justicia no era un decreto, era el sonido del metal retorciéndose bajo mi mando. Miré a Martínez, que ahora intentaba trepar por la viga para entrar en la nave. «David», grité, volviéndome hacia el porche. «Conecta la batería de emergencia del taller al poste de la calle. Hazlo ahora». Mi hermano, arrastrándose con sus manos porque su pierna seguía muerta, llegó al cableado de emergencia que habíamos preparado por si acaso. Con un último esfuerzo, unió los bornes. Una chispa gigante saltó en la oscuridad, y de repente, la energía volvió a fluir, pero no hacia las casas, sino hacia mí. El grafeno en mi cuerpo actuó como un pararrayos, absorbiendo toda la carga de la colonia. «Joder, por fin», gritó David, viendo cómo mi cuerpo volvía a brillar con una intensidad que hacía que la noche pareciera mediodía. «Dals el finiquito, hermana». Me volví hacia el crucero de la APG. La nave intentaba elevarse, pero yo estaba anclada al suelo, sosteniendo uno de sus cables de amarre. La bestia estaba rugiendo de nuevo, y esta vez, el mundo entero iba a escuchar su hambre. La energía de emergencia que David había liberado fluyó por mis talones como un torrente de lava líquida. El asfalto bajo mis pies empezó a vitrificarse, volviéndose cristal negro por el calor extremo, mientras mis manos, ancladas al cable de amarre del crucero, se volvían blancas por la tensión. El gigante de metal rugía, sus motores de gravedad luchando por elevarse, pero yo era un ancla humana forjada en odio y grafeno. Cada vez que la nave tiraba hacia arriba, los filamentos en mis hombros se tensaban hasta el punto de ruptura, pero la bestia no iba a soltar su presa. «Soltad el lastre. Aumentad la potencia al 1000%. Se oía la voz del comandante alienígena desde el interior del crucero, distorsionada por la interferencia magnética. «Es una sola humana. No puede pesar más que una montaña». Pero se equivocaban. No pesaba por mi cuerpo, pesaba por el dolor de todos los desahuciados, por las deudas acumuladas de 1000 familias y por la memoria de un padre que murió bajo su bota. Ese peso no hay motor galáctico que lo levante. Con un rugido que hizo que mis propios oídos empezaran a sangrar, tiré del cable hacia abajo. El crucero, una mole de miles de toneladas, se inclinó violentamente. La rampa de desembarco, donde Martínez seguía colgado como una rata asustada, chocó contra el suelo con un estruendo que sacudió los cimientos de Valle Verde. Martínez salió despedido,
rodando por la tierra hasta quedar a los pies de mi madre, que por fin había logrado abrir la puerta de la casa. Carmen no retrocedió. Miró al hombre que minutos antes la había llamado basura orgánica. Con una dignidad que solo da el haberlo perdido todo, le escupió en su uniforme impecable. Martínez ya no era un instructor. Era una piltrafa humana suplicando clemencia en un mundo que él mismo había ayudado a incendiar. «Elena, la sobrecarga», gritó David, señalando el poste de luz que empezaba a fundirse. «No vas a aguantar mucho más. El sistema va a estallar». «Que estalle», respondí, y mis palabras salieron envueltas en chispas azules. «Que arda todo si es necesario para que nos dejen en paz». El suspenso llegó a su punto de quiebre cuando el núcleo de energía del crucero, incapaz de compensar la resistencia que yo ejercía, empezó a emitir un pitido agudo y rítmico. El aire alrededor de la nave se volvió de un color verde enfermizo. La asociación siempre decía que sus naves eran invencibles, pero se olvidaron de que cualquier máquina tiene un punto de ruptura si le aplicas la presión adecuada en el lugar correcto. Y yo, una mecánica de tercera generación, conocía cada punto débil de sus diseños de lujo. Solté el cable de golpe, y usando el impulso de la liberación, salté hacia la nave. Mis dedos, convertidos en garras de metal caliente, se hundieron en el casco del crucero. Empecé a trepar por el fuselaje, arrancando placas de blindaje como si fueran escamas de pescado. El conflicto físico era total. Los sistemas de defensa automáticos de la nave intentaron electrocutarme, pero la bestia se alimentaba de esa misma energía. Llegué hasta la escotilla principal, y con un último esfuerzo de mis pulmones, la arranqué de cuajo. El interior de la nave era blanco, limpio y frío, un contraste insultante con la suciedad y el sudor de nuestra calle. 3 oficiales de la APG me miraron con puro horror, sus rostros alienígenas incapaces de procesar que una humana hubiera abordado su fortaleza volante. No les di tiempo a reaccionar. La sanación de mi rabia se sentía en cada golpe. En menos de un minuto, el puente de mando era un amasijo de cristales rotos y cables sueltos. Me acerqué a la consola central, la que controlaba los títulos de propiedad de todo el sector. Mis dedos sangrantes se posaron sobre el teclado holográfico. La bestia entró en el sistema no como un virus, sino como un incendio forestal. Empecé a borrar archivos. Borré las órdenes de desalojo, borré las deudas de mantenimiento de Valle Verde, borré los registros de personal no apto. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el comandante alienígena, arrastrándose por el suelo, con su piel azul tornándose gris. «Esos son registros sagrados del Consejo. No puedes simplemente borrarnos». «No os estoy borrando», dije, mirando la pantalla mientras los nombres de mis vecinos volvían a figurar como propietarios legítimos de sus tierras. «Os estoy cancelando el contrato. Por falta de humanidad». Justo cuando el sistema confirmó la operación, el crucero emitió un último gemido y sus motores se apagaron definitivamente. La mole de metal se asentó pesadamente sobre la calle principal de Valle Verde, aplastando los lujosos coches de los oficiales de la APG pero dejando intactas nuestras humildes casas. La justicia se sentía como un silencio espeso y satisfactorio. Bajé de la nave caminando despacio, mis pies dejando huellas chamuscadas en la rampa. Martínez estaba allí, rodeado por los vecinos que habían salido de sus casas armados con palos y herramientas de jardín. Ya no. Había miedo en sus ojos. Solo había una pregunta silenciosa dirigida a mí. Miré a Martínez, que temblaba como una hoja, y luego miré a mi familia. «Joder, por fin», exclamó un vecino del fondo, rompiendo el silencio. «Mirad, los radares de la APG se han ido. Somos libres en nuestra propia tierra». Pero la victoria todavía no era total. El cielo empezó a brillar con una luz roja intensa. La Asociación de Propietarios Galácticos no aceptaba una rescisión de contrato sin pelear, y lo que venía ahora no eran cobradores de deudas, sino el ejército de auditoría. El resplandor rojo que teñía las nubes no era el atardecer.
Era el rastro de calor de una flota de descenso en órbita baja. La asociación no enviaba mensajeros cuando perdía un activo del tamaño de un crucero. Enviaba a los auditores de campo, una unidad de castigo cuya única misión era convertir en cenizas cualquier zona donde la rentabilidad hubiera caído a cero. En Valle Verde, nosotros ya no éramos clientes. Éramos pérdidas que debían ser eliminadas del balance. La tensión emocional en la calle era tan densa que se podía saborear. Mis vecinos, que hace un momento celebraban, ahora miraban al cielo con el terror de quien sabe que ha ganado una batalla pero está a punto de perder la existencia. David llegó a mi lado cojeando, apoyándose en un trozo de tubería que usaba como muleta improvisada. Su cara estaba pálida, pero sus ojos brillaban con una resolución que nunca le había visto. El drama de nuestra huida constante se había acabado. Ya no había más sótano donde esconderse, ni más deudas que negociar. O nos manteníamos en pie o nos convertíamos en el polvo sobre el que construirían su próximo puerto estelar. Mi madre, Carmen, se puso detrás de nosotros, agarrando con fuerza los hombros de David. No dijo nada, pero su silencio era el peso de toda una especie que se negaba a ser desahuciada de su propia historia. Elena, los radares de largo alcance están detectando firmas de bombardeo orbital, dijo David, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. No vienen a por ti, vienen a por el código postal. Van a vaporizar el barrio entero para borrar las pruebas de lo que hiciste en la red de la APG. La justicia que conseguimos, se la van a tragar con fuego. Miré a Martínez. El traidor estaba acurrucado junto a la rampa del crucero caído, mirando las luces rojas del cielo con la boca abierta. Sabía perfectamente lo que significaba ese color. «Estamos muertos», chilló, riendo con una histeria que me dio asco. «Habéis roto las reglas. A los auditores no les importa quién tiene el título de propiedad si no queda nadie vivo para reclamarlo. Elena, nos has matado a todos con tu maldito orgullo de clase». Sentí que la bestia dentro de mí se revolvía. El cansancio era inmenso. Sentía los músculos como si me hubieran inyectado plomo derretido y mi visión se nublaba por la pérdida de sangre de los filamentos rotos. Pero el conflicto no había terminado. El error fatal de los aliens no fue subestimar mi tecnología, fue subestimar lo que un humano está dispuesto a hacer cuando ya ha aceptado que no tiene vuelta atrás. La sanación de mi familia dependía de que ese cielo rojo volviera a ser azul. David, dije, agarrando a mi hermano por el cuello de la camisa para que me mirara a los ojos, necesito que entres en el núcleo del crucero caído. La antena de comunicaciones de largo alcance todavía tiene energía residual. Quiero que conectes mi interfaz neuronal directamente al repetidor de la flota. Elena, eso te freirá el cerebro, gritó David, horrorizado. Es una conexión de banda ancha de grado militar. Tu mente no puede procesar ese flujo de datos sin el escudo de la estación central. Te vas a convertir en un vegetal antes de que puedas decir una palabra. No voy a procesar los datos, David. Voy a ser el virus, respondí, sintiendo como el grafeno bajo mi piel empezaba a vibrar por última vez, buscando la conexión. No quiero hablar con ellos. Quiero que sientan lo que nosotros sentimos. Quiero que sientan el desahucio. El suspenso aumentó cuando las primeras cápsulas de bombardeo empezaron a desprenderse de las naves nodrizas, como gotas de sangre cayendo del cielo. Teníamos menos de 3 minutos antes de que Valle Verde fuera un cráter. David, entendiendo que no había otra opción, se arrastró hacia el interior del crucero, conectando cables con una velocidad nacida de la desesperación pura. Carmen se acercó a mí y me puso una mano en la mejilla. Sus dedos estaban fríos, pero su mirada era puro fuego. «Hazlo, hija», susurró. «Haz que se arrepientan de habernos hecho llorar». Me senté en el suelo de tierra, frente a nuestra casa, y cerré los ojos. David gritó desde el interior de la nave. «Conexión establecida. Elena, ahora». Sentí un latigazo de agonía pura cuando la antena del crucero canalizó la señal de la flota directamente a mi sistema nervioso. Fue como si un sol explotara dentro de mi cráneo.
Pero no me desconecté. Usé cada gramo de dolor de mi vida, cada humillación, cada factura impagada y cada lágrima de mi madre como un paquete de datos. No envié códigos. Envié pura emoción humana cruda, amplificada por la bestia. En las naves de los auditores, las pantallas de combate empezaron a fallar. Los pilotos alienígenas, seres criados en la lógica fría de los números y el beneficio, se vieron inundados por una ola de angustia, rabia y amor que sus mentes no podían contener. El sistema de la APG, basado en la propiedad y el control, colapsó ante la única cosa que no podían tasar: el espíritu de una especie que prefiere arder antes que arrodillarse. Las cápsulas de bombardeo se desviaron de su trayectoria, cayendo inofensivamente en el océano o explotando en la alta atmósfera. La flota orbital empezó a retroceder, sus sistemas de navegación bloqueados por el ruido emocional que yo estaba proyectando. Fue una purga psíquica. La justicia se sintió como una explosión de luz blanca que borró el rojo del cielo. «Joder, por fin», exclamó David, saliendo de la nave justo a tiempo para ver cómo las naves de la asociación daban media vuelta y saltaban al hiperespacio, huyendo de la infección humana que acababan de encontrar. «Se han ido, Elena. Los has echado con tu propia cabeza». Me desplomé hacia atrás, el silencio volviendo a Valle Verde. El aire olía a lluvia limpia por primera vez en años. Pero mi cuerpo estaba frío, y la bestia se sentía muy lejos, como un eco desvaneciéndose. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.